profesora Vázquez, ¿por qué? Queridos Timmy Moby, quiero saber sobre la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Ángel. Buen tema. Lamentablemente, la historia de la esclavitud se remonta a mucho antes de que los Estados Unidos existieran. Los primeros registros muestran que ya se usaban esclavos hace miles de años en lugares como Mesopotamia y el antiguo Egipto. Incluso los antiguos griegos, los inventores de la democracia, usaban esclavos como sirvientes domésticos. En México y Sudamérica, los conquistadores españoles esclavizaron a los indígenas mesoamericanos que vivían ahí. También los colonos ingleses en Norteamérica esclavizaron a los indígenas americanos. Pero eso se volvió menos común con el paso de los años. Desde principios de 1600, los africanos fueron utilizados para la ayuda doméstica y el trabajo agrícola en Norteamérica. Con el paso del tiempo, los estados del sur llegaron a depender del trabajo de los esclavos para sus granjas de algodón, añil y azúcar, mejor conocidas como plantaciones. A finales del siglo XVIII, el tráfico de esclavos africanos había transportado millones de personas a Norteamérica. Bueno, los estados del norte se volvieron más industriales, por lo que eventualmente tuvieron menos necesidad de la obra de mano esclava. La trata de esclavos era un gran negocio internacional. En África, los comerciantes intercambiaban bienes europeos por esclavos. Después eran enviados al Nuevo Mundo y forzados a trabajar en las plantaciones. Los cultivos eran enviados de vuelta a Europa, donde se vendían y eran transformados en bienes de consumo. Este sistema se llamó comercio triangular, y el tramo entre África y América es conocido como la travesía intermedia. Las personas eran encadenadas y apiladas como ganado en las bodegas de carga. Generalmente no se podían mover ni siquiera para ir al baño. Muchos se enfermaban y morían. Otros intentaban morir de hambre o saltar por la borda para escapar. Más del 15% de los cautivos morían a bordo. Para aquellos que sobrevivían, el espantoso viaje duraba meses. La primera parada en el Nuevo Mundo eran en las Indias Occidentales, las islas del Caribe. Algunas de las personas esclavizadas se quedaban ahí como peones agrícolas. Otros eran enviados a Estados Unidos, donde eran vendidos en subastas. Las familias se desintegraban porque sus miembros eran vendidos a distintos propietarios. Bueno, en aquel entonces muchos estadounidenses creían que los africanos eran personas inferiores. Eran juzgados porque su piel era de un color distinto y porque no eran cristianos. Otro factor importante fue la avaricia. Aparentemente era demasiado difícil decir que no a la mano de obra gratuita. Los esclavos eran trabajadores que no tenían ningún derecho. Sus dueños podían hacerlos trabajar todo el día sin descanso, golpearlos e incluso matarlos. Todo era legal. Tú lo dijiste. Solo estoy diciendo cómo eran las cosas. Empezaron a cambiar. En 1808, traer esclavos de África se volvió ilegal. Sin embargo, ya había millones de africanos en Estados Unidos. Así que la esclavitud continuó, ya que los hijos de africanos nacían siendo esclavos. Para la década de 1850, la mayoría de los estados del norte habían prohibido la esclavitud. La guerra civil finalmente acabó con la esclavitud a lo largo de Estados Unidos. Durante la guerra, Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, la cual declaró que todas las personas esclavizadas en los Estados Confederados eran libres. Y la 13ª enmienda a la Constitución prohibió oficialmente la esclavitud en 1865. Pero los efectos de la esclavitud no terminaron de la noche a la mañana. Los afroamericanos siguieron siendo discriminados hasta el movimiento por los derechos civiles de los años 1950 y 1960. Y en la actualidad el racismo sigue siendo un problema importante en los Estados Unidos. Se está trabajando en ello, pero aún queda un largo camino por recorrer. Me gustaría pensar que un día, sin importar nuestra raza u origen, todos aceptemos que somos iguales. Incluso tú, Moby, por lo que a mí respecta.